Les he dicho, les voy a pasar las diapositivas por si acaso, ¿ya? A ver, la estructura de la clase, de esta clase, nada más, el objetivo es darles una introducción breve sobre la neurología, ya darles la definición, el campo de estudio, repasar con ustedes, por si acaso, la anatomía, la fisiología y parte de algunas notas que involucran a la neurología, ¿listo? Además de los principales, obviamente, trastornos que involucran a la neurología, ¿ya? Les voy a ir comentando cuál es el contexto general y cuál es el provecho que ustedes pueden llegar a sacarle de la neurología y obviamente van a tener una conclusión respecto a todo lo que hablé. Va a ser muy breve, ¿ya? A diferencia de la mayor parte de las clases magistrales donde exigen que no hagan ninguna pregunta, pues en esta los invito obviamente a romper ese esquema y si tienen alguna pregunta, corten en cuanto quieran y no tengan miedo en decirme, doctor, yo tengo alguna pregunta y me la dicen nomás, ¿ya? O sea, pueden hacer cualquier pregunta o cualquier duda que tengan, me la dicen, ¿ya? Entonces empezamos. ¿Cuál es la definición y el campo de estudio de la neurología? ¿Ya? Si buscan en la bibliografía pueden encontrar un montón de definiciones que se encuentran para la neurología. Siento que como en la anterior clase les dije, ¿no? La definición es el consenso de una frase que abarca la característica de algo en concreto, ¿no? En este caso la neurología, ¿ya? No se encuentra un consenso específico. Ya vamos a ver ahora cuáles son las diferencias puntuales que vamos a encontrar. Esta es la que se encuentra en la mayor parte de los textos, ¿no? Donde dice que la neurología es una especialidad médica que se enfoca en el estudio y diagnóstico de los trastornos del sistema nervioso central, ¿ya? ¿Cuál es la definición que nos ofrece nuestra universidad? Nuestra universidad nos ofrece esta definición y es en la que nos vamos a basar principalmente para su evaluación, para todo lo que tienen que hacer después, ¿no? Podemos decir que la neurología es la especialidad médica que estudia la estructura, la función, el desarrollo del sistema nervioso central, periférico y autónomo, ¿no? O sea, central, periférico y autónomo, y sus entidades nosológicas, además de su diagnóstico, ¿ya? Si se dan cuenta, la diferencia entre ambas definiciones principalmente radica en que en esta última definición se añade la función, el desarrollo y el estudio principalmente de toda la estructura del sistema nervioso como tal, ¿ya? ¿Por qué hay esta diferencia? Pues porque en la primera definición en la que vemos de la neurología, en la cual se enfoca en el diagnóstico y el estudio, pues está implícito el hecho de que ustedes deban estudiar cómo funciona el sistema nervioso central, está implícito el hecho de que ustedes deban analizar cómo se desarrolla el sistema nervioso central y está implícito el hecho de que ustedes para abordar el diagnóstico y abordar además el estudio global de la neurología, pues tengan que saber además anatomía, ¿ya? Esa es la única diferencia. Entonces, si se dan cuenta, son casi la misma definición, con la diferencia de que en la primera que les he presentado, pues toma como implícito estos términos que les había dicho. ¿Cuál es en la que nos vamos a basar? Esta que nos brinda la Universidad de ¿ya? ¿Cuál es la relación con las otras especialidades? Pues igual, en la anterior clase les había dicho que se relaciona con absolutamente todos los sistemas. Cualquier especialidad que ustedes busquen, pues seguramente van a encontrar que tiene relación amplia con la neurología. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central está encargado de controlar absolutamente todos los demás sistemas, ¿ya? Controla desde el hecho de que ustedes respiran cuando duermen, por ejemplo, que tienen diaforesis cuando duermen, que piensan, que desarrollan sueños, por ejemplo, metas, etcétera, etcétera, pues todo eso está implicado en el sistema nervioso central. Este gráfico es bastante elocuente respecto a lo que les menciono, es un esquema clásico actualmente, donde muestra cómo el sistema nervioso central con sus diferentes partes pues, va a relacionarse con cada uno de los sistemas que se encuentran en el cuerpo, respiratorio y circulatorio. ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque el cuerpo en general funciona como un sistema llamado de retroalimentación o feedback, ¿no? Si por ejemplo ustedes se encuentran en un estado de hipoxia, seguramente mandarán algún neurotransmisor a su sistema nervioso central que le obligue a respirar más, que le obligue seguramente a cambiar el medio interno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el sistema nervioso central, valga la redundancia, es el punto central donde todo el cuerpo intenta hacer llegar sus mensajes para precisamente mantener la homeostasis de todo el cuerpo, ¿no? Esa es la relevancia con los demás sistemas. ¿Cuál es la importancia? Pues igual lo que les he mencionado, ¿no? El hecho de que ustedes ahorita estén pensando, estén analizando, estén, ¿cómo se llama?, interpretando todo lo que les estoy diciendo, es parte de esas funciones, ¿no? Las relaciones sociales que tienen con sus familiares, con sus amigos, etcétera, etcétera, también están relacionadas con el sistema nervioso central. Entonces, todo en su entorno tiene una relación específica con el sistema nervioso central, ¿ya? En el contexto de la medicina, y en el contexto suyo, que son
estudiado, pues la neurología tiene enfermedades más importantes que otras, obviamente, ¿no? Esto solo es un grupo de enfermedades que son más comunes de ser estudiadas, ¿ya? Para que ustedes comprendan cuáles les importan más, pues tienen que tener un punto de vista, un enfoque, ¿no? Si nosotros tomamos un enfoque, por ejemplo, académico, podemos decir que las enfermedades más rentables para estudiarlas son el ACV en primer lugar, o sea, los eventos cerebrovasculares o accidentes vasculocerebrales igual, ¿ya? ¿Por qué? Pues porque la mayoría de la bibliografía, la mayoría de los exámenes que ustedes van a hacer, si es que van a hacer alguna residencia, si es que se van a ir al extranjero, etcétera, etcétera, son las preguntas que más se hacen, ¿no? Entonces, si quieren abordar neurología, debe ser el primer tema que deben estudiar y conocer a profundidad, ¿ya? Luego vamos a ver cuál tiene más implicación en la sociedad, ¿ya? En segundo lugar, podríamos decir que está la epilepsia, ¿no? Es otra de las enfermedades que es más rentable igual. En tercer lugar, la epilepsia y la migraña, por si acaso, ya en segundo lugar, ¿listo? En cuanto a las rentables para las preguntas. En tercer lugar están las enfermedades degenerativas, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Con las connotaciones que cada una de estas tiene, no todas son enfermedades degenerativas propiamente o puras, ¿ya? Como vamos a ver después, ¿listo? Y en resumen, pues mencionarles que la importancia radica principalmente en eso. Como está relacionado con todos los demás sistemas, pues es necesario conocer tres cosas puntuales de la neurología. Ustedes como médicos tienen la obligación de saber que en el mundo más de 1.000 millones de personas son diagnosticadas de una enfermedad neurológica, ¿ya? Que de este 1.000 millones de personas, que representa el 14% de todas las enfermedades del mundo, pues resulta que acuden en su mayor parte a un médico general más que a un médico especialista, ¿ya? Se ha hecho la pregunta de por qué cuando uno tiene una manifestación clínica neurológica acude a un médico general. Pues la razón es simple. Las manifestaciones que se presentan en un paciente neurológico no pueden ser abordadas por el mismo paciente. O sea, por ejemplo, si a mí me pasa que tengo una hemiparesia del lado izquierdo, no voy a decir tengo una hemiparesia y por lo tanto mi cerebro está funcionando mal. Lo primero que hago es acudir por atención médica porque me molesta esta parte, ¿no? No puedo moverla, puedo tener una paresia, puedo tener una plegia, etcétera, etcétera. Y pues el paciente no tiene esa capacidad de asociarlo con esto que es el sistema nervioso central. Entonces, eso es lo importante de ustedes, que tienen que saber asociar los síntomas, ¿no? Y eso parte de la anamnesis que ustedes van a hacer a sus pacientes. La mitad del diagnóstico de cualquier enfermedad que ustedes vayan a realizar pues, está relacionado con la anamnesis. ¿Cuál es la otra parte? Pues no existe un consenso de un método específico para decir, a ver, cuando tú abordas a un paciente, primero le haces la anamnesis, luego tienes que ubicar la lesión por su topografía, por decir, por la parte donde está dañada, ¿no? Pero de forma general se hace eso. Primero se hace la anamnesis, luego se hace un análisis fisiológico y fisiopatológico de lo que le está pasando, de la manifestación que le está presentando, y luego se hace un análisis topográfico, o sea, lo que tenemos que identificar es qué parte del sistema nervioso central puede estar afectada. ¿Por qué? Pues porque esto nos va a brindar una noción racional igual de qué es lo que le está pasando a su paciente y qué es lo que le pueden ofertar como médicos generales que van a salir inicialmente, ¿no? Entonces, esa es la importancia. Entonces, considerando esto, pues es vital que ustedes tengan dominio de la estructura, del conocimiento de la estructura del sistema nervioso central, ¿ya? Se puede decir que aprender cómo es el sistema nervioso central implica estar siempre en constante revisión, implica estar siempre en constante análisis de lo que ve un paciente, ¿no? El paciente es el libro más grande que tenemos, como se llama, como médicos. Entonces, por eso hago esta relación implícita, ¿no? De los ingenieros, de los técnicos, que se ponen a ver una guía siempre cuando ven algo que está pasando, de que sea su edificio, su computadora, etcétera, etcétera. Nunca tengan miedo de analizar lo que le está pasando a su paciente y de revisar lo que le está pasando, ¿no? Como un libro y todo. ¿Por qué? Porque el paciente se va a presentar con una manifestación clínica, no se va a presentar con la enfermedad de usted. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es analizar dónde puede estar la posible alteración estructural. Dicho esto, pues vamos a hacer un breve repaso de lo más importante del sistema nervioso central. ¿Cómo se divide el sistema nervioso central? ¿Ya? A partir de aquí, pues los invito a participar, obviamente. ¿Quién puede decirme cómo se divide el sistema nervioso central? Doctor. ¿Cómo se divide el sistema nervioso? No el sistema nervioso central, el sistema nervioso. Ya. Central y periférico, hasta ahí estamos bien. ¿Alguien más? ¿Quiere acotar algo más? La doctora dice se divide en central y periférico. Doctor, ¿usted barbijo?
Exacto. Entonces, el sistema nervioso se divide en tres partes, ¿no? De forma clásica: el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo, en este caso, ¿ya? Entonces, ¿cómo se dividirá el sistema nervioso central? Simpático y parasimpático. El central. Esencialmente yo médula espinal. Doctor, el del final de esta fila. Sí. Bueno, el sistema nervioso central no sería el cerebro, el encéfalo, y el periférico serían los nervios no periféricos como los pares craneales, la médula espinal. Ya, pero vamos por partes. El central se divide en encéfalo y Médula espinal. Tronco encefálico. ya, sí, como el médula espinal. Entonces, ese es el central. Hasta ese punto va el sistema nervioso central, ¿ya? El sistema nervioso periférico pues, está representado nada más por los nervios periféricos, ¿ya? Que están relacionados con el sistema musculoesquelético, sobre todo el nervio, por decir, el ciático, por decir, radial, coital, etcétera, etcétera. Todos esos representan la distribución del sistema nervioso periférico, ya por eso no lo vamos a abordar, ¿ya? ¿Y el encéfalo cómo se dividirá? Mesencéfalo. Doctor, el de la tercera fila, el del final. Cerebelo, cerebelo y sí, el tronco encefálico, ¿no? Ya. De todos estos, el cerebro tiene una amplia visión, ya, pero para fines funcionales y microscópicos, pues no vale la pena en este punto abordarlo más, ¿no? Ahorita vamos a abordar cuáles son las partes de la corteza, por ejemplo, todo eso, de forma global. ¿Listo? Entonces, el cerebro tampoco, ¿no? Pero sí lo vamos a ver en qué parte está y obviamente en algún momento vamos a ver cuáles son las estructuras que implican el cerebro. Ahorita estamos haciendo una revisión muy amplia, ¿listo? Para eso, para hacer una revisión amplia de las enfermedades más importantes y cuáles podrían ser las lesiones, estamos puntualizando en algunas en especial, ¿ya? ¿Cómo se dividirá el tronco? ¿Ya? Perdón, a ver, otra vez, estábamos en bulbo raquídeo. ¿Ya? No. Protuberancia y puente en este caso, sí. No. Entonces, ¿cuál será? ¿Alguien? Levanten la mano, por favor. A ver. Mesencéfalo, protuberancia y el bulbo. Perfecto. Esos tres son, ¿no? Entonces está el mesencéfalo, está el puente o protuberancia y está el bulbo raquídeo. ¿Cuál es la importancia de esta parte? Pues que cumple la mayor parte de los reflejos primitivos que tenemos. El hecho de respirar, por ejemplo, el hecho de que la frecuencia cardíaca esté relacionada con con una alteración del medio interno, está regulado por esta parte, ¿no? Por ejemplo, las acidosis respiratorias van relacionadas específicamente con esta parte, con el bulbo raquídeo. ¿Por qué? Porque controla la frecuencia respiratoria de forma autónoma del sistema, ¿no? Ya. A partir, obviamente, de señales que da a partir del sistema de neurotransmisores. ¿Listo? ¿Cómo se divide el sistema nervioso autónomo? Perfecto. ¿Y cuál será el principal representante del sistema simpático? Nervio simpático, ¿no? Que imparte todos los plexos, ¿ya? Entonces, ¿y el sistema parasimpático? ¿Cuál será? ¿Qué? El nervio vago. El vago, exacto. Entonces, esos son sus principales representantes, ¿no? Sus principales neurotransmisores, el sistema simpático está relacionado especialmente con la noradrenalina, ¿ya? Y la acetilcolina del parasimpático, ¿listo? Entonces, son sus principales neurotransmisores. ¿Qué es lo que tienen que saber de ahí? Pues que este sistema, por ejemplo, el momento que ustedes han pasado aquí a responder, o el momento en el que estaban esperando que si les toca o no les toca, se han puesto nerviosos, solamente su frecuencia ha subido de forma autónoma sin que ustedes tengan algún control sobre ello. Entonces, es precisamente este par de sistemas que hacen que su frecuencia cardíaca suba, que se pongan más diuréticos, que la temperatura cambie o que algún cambio del sistema neurohormonal tenga implicación sobre la manifestación que ustedes vienen a tener. ¿Listo? Ahora, tenemos esta estructura, ¿listo? Este es el encéfalo de forma global, ¿no? El sistema nervioso central del cerebro.
¿Qué estructura sería esta de acá? ¿Qué surco es? Rolando. Rolando, ya, perfecto. Entonces, ¿alguna vez se han preguntado cómo dividen las fronteras, por ejemplo, para hacer una correlación de un país? ¿Cómo hacen la división de las fronteras? Por la función. ¿Qué? Por la función, doctor. No, o sea, me refiero, poniendo un paréntesis, ¿no? Haciendo un ejemplo paralelo, me refiero a los países, ¿no? ¿Cómo creen que hacen la división? Accidentes, creo. Ya, exactamente eso es lo que hacen, ¿no? Ven puntos de referencia específicos, puede ser ríos, cordilleras, puede ser, yo qué sé, un montón de cosas que seguramente sean visibles para ambos lados. El surco de Rolando es precisamente eso, es un punto de referencia notable para todos, que es una constante anatómica para todos, que sirve de punto de referencia, ¿no? Para la división de los lóbulos, ¿ya? ¿Qué lóbulos serán los que está dividiendo este surco de Rolando? Frontal y parietal, ¿no? Ya. Entonces, esa es la importancia. ¿Por qué? Pues porque a partir de esta división nosotros vamos a poder identificar qué áreas posiblemente de la corteza estén relacionadas con alguna alteración, ya sea el área motora primaria, ya sea el área de Broca, ya sea el área motora secundaria, terciaria, ya sea el área de Wernicke, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos surcos nos sirven de punto de referencia, por eso se les hace aprender, no para otra cosa. Ahora, cuando ustedes vean un paciente, no van a ver posiblemente, no van a tener la posibilidad de ver así el encéfalo como está en esta imagen. Lo que van a poder ver seguramente son exámenes de gabinete, como la tomografía, las resonancias magnéticas, donde les van a mostrar una imagen, posiblemente en su mayoría en un corte axial. Es mucho más fácil y más metódico revisarlo así. Esa es la razón por la que nunca van a ver una imagen en esta dimensión, ¿no? Así en 3 dimensiones por lo menos, o en este perfil. Entonces, ¿para qué les sirve si es que no lo van a ver ahí? Pues les sirve para saber cuál es el punto de referencia a partir del cual tiene que ser dividido el encéfalo, ¿ya? Y principalmente el punto más importante de esto es que es netamente académico el análisis que se le da a partir de estas relaciones. O sea, ustedes primero tienen que conocer qué es lo que aplica para la división de la corteza cerebral y después recién intentar identificar en los exámenes complementarios qué hallazgos van a tener en su paciente de forma anatómica. En resumen, no lo van a ver en la tomografía, pero lo tienen que conocer para fines académicos, porque hemos dicho que una de las bases fundamentales para entender la neurología y las nociones sobre qué le está pasando al encéfalo y analizar cómo funciona, pues es eso, tener una noción fuerte y de todo lo básico respecto a la anatomía, la fisiología y obviamente después la nosología, ¿no? De todo lo que puede hacer el encéfalo, ¿ya? Ese es el punto de esto, ¿ya? ¿Qué surco será este? ¿Perdón? Ya, perfecto. ¿Qué dividirá? Claro, temporal. Perfecto, sí. Entonces, igual, tiene una porción interna y tiene una porción externa. No la vamos a revisar a profundidad en este punto porque no es la finalidad de esta clase, ¿sí? ¿Ya? ¿Este qué surco será? ¿Alguien? Occipital, ¿no? ¿O qué otro nombre más tiene? Bueno, dejémoslo en occipital. Igual, sirve para la división de las áreas que se presentan en este lóbulo específicamente. ¿Qué áreas? Pues las áreas de la corteza encefálica, ¿no? Que principalmente está conformada por la sustancia gris. Tampoco vamos a hacer un análisis celular, solamente microscópico y un recuerdo específico de qué partes son las más rentables también de aprender a nivel académico, ¿ya? Entonces, este es un gráfico clásico acerca de las áreas, ¿no? Donde nos dice qué áreas son las involucradas en qué, ¿no? Igual tiene una finalidad académica más que otra cosa, ¿no? Las principales áreas que yo les recomiendo aprender, esto se lo estoy mostrando, como les digo, les voy a pasar las presentaciones. De todas formas, les menciono que las más rentables igualmente para aprender y las que más les van a preguntar en su vida académica son el área de Broca, que es en el área 44 y 45 que se encuentran acá. Es un pequeño espacio si se dan cuenta, ¿no? Y cuando ustedes encuentren alguna lesión en alguno de sus pacientes, pues va a ser muy raro encontrarla, ¿ya? Luego van a poder analizar por qué, cuando avancen, cuál es el proceso fisiopatológico de una enfermedad o qué causa una lesión específica del área de Broca, se van a dar cuenta que son lesiones demasiado específicas, ¿sí? Que se dan en casos muy raros. No es que les va a llevar un paciente que va a tener una lesión específica del área de Broca,
posiblemente tengan, o la mayor parte de sus pacientes vayan a tener una lesión un poco más global, ¿no? Relacionada con alguna estructura un poco más macroscópica. ¿Pueden haber pacientes con lesiones específicas del área del brocal? Definitivamente sí, ¿no? Y la finalidad de esto es que ustedes sepan identificar, ¿ya? Luego, la otra área más igual importante para aprender ustedes, y casi siempre preguntada, es el área motora principal, ¿ya? Que es esta, que está justo por delante del surco de Rolando, o también llamada área pre-Rolando. Luego, otras que acostumbran preguntar dentro de los exámenes suelen ser el área primaria, perdón, el área motora primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Entonces, estos 3 puntos. Entonces, son los que son más rentables. Los demás, ¿valen la pena aprenderlos? Sí, efectivamente valen la pena aprenderlos, pero estos son los más rentables. No es la finalidad, como os he dicho, intentar entender cómo funciona cada uno de estos. Vamos a abordar cuáles son las lesiones principales por lóbulo, ¿ya? Y esto es nada más un listado. Entonces, lóbulo frontal. Lóbulo frontal presenta síndromes divididos en 2 partes, ¿listo? Como habíamos visto, tenemos el surco de Rolando, y hay una área prerolándica y una área prefrontal, por si acaso, ¿no? Entonces, esta área grande y el área prerolándica, que es esta, ¿listo? Entonces, ¿qué lesiones se presentan? En el área frontal, en la parte más adelante, se encuentra, sus pacientes se van a presentar con un síndrome llamado síndrome de desinhibición frontal, ¿ya? ¿Qué significa esto? Si algún paciente de los que ustedes tienen, por ejemplo, tiene una lesión en el área frontal, específicamente mucho más adelante del área prerolándica, pues va a tener esta manifestación en la conducta, sobre todo, ¿no? Va a ser desinhibido, va a empezar a decir malas palabras posiblemente, va a tener el síndrome de abulia también, que es no le importa nada, no, posiblemente sea de estos pacientes que no tienden a no sentir nada por lo que dices, no le importa absolutamente lo que está pasando en el exterior, ¿ya? Entonces, muchas veces es relacionado con otro síndrome, que es el síndrome de Tourette, ¿no? Cuando uno tiende a decir más palabras o tiene una expresión, ¿cómo se llama?, irracional de lo que está pasando. Ahora, estructuralmente no están relacionados, por si acaso, estos dos, pero suele ser un diagnóstico diferencial, ¿ya? Luego, existen otros tantos síndromes con los cuales se pueden presentar. El paciente se puede presentar con incontinencia de esfínteres, por ejemplo, con una apraxia de marcha siempre y cuando la lesión se encuentre en las zonas motoras 2 y 3, y la presencia de los reflejos arcaicos, ¿ya? O primitivos o primarios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos reflejos? ¿Alguna vez ya han pasado pediatría? No, ya. Bueno, un bebé cuando lo tienen tiende a tener esos reflejos primitivos. Cuando nacemos tenemos eso, una de las primeras etapas de nuestro desarrollo. ¿Qué reflejos son? El reflejo de succión y el reflejo de prensión. Al bebé le das el dedito y empieza a presionar, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes suelen empezar a volver a presentar este tipo de reflejos, ¿no? Y una lesión en el área frontal, ya sea con un trauma craneoencefálico, y empiezan a tener esto, ¿no? Le haces una estimulación para el reflejo de succión y suelen volver a tenerlo, ¿no? Estos suelen ser manifestaciones poco frecuentes, pero posibles dentro de los pacientes que tienen lesión en esta parte. ¿Cuáles son los síndromes presentes en el área que están con relación al área prerolándico? Pues este tipo de pacientes suelen tener manifestaciones más motoras, ¿ya? A partir de aquí, les sugiero que tengan un glosario, eso sí, de términos médicos neurológicos para que ustedes vayan estudiándolos, ¿no? Cada vez que escuchan un término que no conocen. Pues el primer término va a ser paresia contralateral. ¿Qué significa? Paresia, por si acaso, significa debilidad, ¿ya? A diferencia de la plegia, que también es un tipo de debilidad, pero que se manifiesta por una incapacidad casi total de las funciones motoras, ya a nivel periférico. Entonces, como hemos dicho, paresia es debilidad. Paresia significa la mitad, ¿no? Entonces, es la mitad. Contralateral significa, si la lesión es al lado derecho, la manifestación de debilidad va a ser al otro lado, ¿ya? Suele acompañarse con otra manifestación, que es la desviación de mirada, ¿ya? Pero la desviación de mirada suele estar relacionada con el sitio de lesión. O sea, la desviación de mirada, si por ejemplo mi lesión ha sido a la derecha del área prerolándica, va a ser al mismo lado, a diferencia de mi paresia. Entonces, en resumen, mi hemiparesia va a ser contralateral, al otro lado, pero el desvío de mirada va a ser al lado de la lesión, mirando hacia el lado de la lesión, ¿no? Finalmente, obviamente, se encuentra el área del Broca precisamente en esta parte, que es en el área prerolándica, y por lo tanto es una de las manifestaciones, ¿no? Una falta de expresión con un déficit motor en esta área, sobre todo, ¿ya? Y todo el área frontal es un área epiléptica, ¿no? Epileptiforme, se llama una explotación. Este tipo de pacientes suelen tener gran
posibilidad de manifestar epilepsia o actividad epiléptica durante después de la lesión, ¿no? Luego, ¿cuáles son los síntomas más presentes en el lóbulo temporal? ¿Ya? Pues el lóbulo temporal tiene dos tipos de lesiones, ¿no? Pueden ser externas o internas, ¿ya? Como les había dicho, ¿no? Tiene ¿cómo se llama? Una relación de lesión externa o interna. La externa o neocortical está principalmente relacionada con el área de Wernicke y con el área auditiva, ya el área auditiva primaria. Entonces, no vale la pena ahondar en esta situación porque son muy obvias las lesiones que presentan, ya. Son más que todo de comprensión el tipo de lesiones que se presentan en este caso. Mientras que el área interna o mesial está relacionado principalmente con el sistema límbico. ¿Qué significa? Pues todo lo que tenga relación con sus emociones, con el circuito de la memoria, está relacionado con este punto. ¿A qué se refiere el circuito de memoria? Pues existen otras estructuras dentro del sistema nervioso central que están relacionadas con el análisis e incluso con el almacenamiento, ¿no? De todo lo que aprenden y todo eso. Esta parte del sistema nervioso central solo sirve de trayecto para el análisis o para la ejecución, ¿no? Entonces, no es que ahí se almacena la memoria por completo, ¿ya? El lóbulo occipital, como ya sabemos, está relacionado más con la vista, como han debido aprender en fisiología, y está relacionado sobre todo con trastornos de mianopsia. ¿Qué tipo de mianopsia? Pues la homónima, ¿no? Y algo que se llama el síndrome de Antón, igual es un síndrome bastante raro de encontrar. Si alguno es fanático de la tecnología, seguramente sabe que cuando tomamos una fotografía, por ejemplo, hay programas que te amplían la imagen sin necesidad de que tengas todo el panorama, ¿no? O sea, te completa con algo más que no está necesariamente en la fotografía. O sea, hay programas, por ejemplo, para hacer eso. Pues el primer sistema que ha hecho eso es el sistema nervioso central. Pues existen personas que cuando tienen una lesión en el lóbulo occipital, en la corteza del lóbulo occipital, tienen la capacidad de, cuando ya es un trastorno crónico, de poder ampliar incluso la imagen que ellos pueden manifestar de forma verbal. Es decir, como ejemplo, si yo, por ejemplo, le digo al paciente qué es lo que está viendo y yo tengo una lesión y no puedo ver este lado, pues yo puedo decir, a este lado veo a un estudiante que comienza a rayos, todo lo real, ¿no? Mientras que el otro lado que no veo, mi cerebro puede inventar lo que está pasando, ¿no? Y yo puedo decir al otro lado, bueno, sí, también veo, puedo decir, pero veo un paciente, veo un estudiante con camisa roja, camisa rosada, todo eso, ¿no? Entonces, posiblemente no sea real, pero el cerebro tiene capacidad de hacer eso. Eso es el síndrome de Antón, ¿listo? El hecho de que un paciente manifieste cosas que no existen al otro lado de su visión, ¿listo? Suele ser una manifestación poco común, pero que sí puede estar presente en los pacientes, ¿listo? Cuando tiene una lesión en esa parte. Luego, esto es un esquema de los músculos de la base, ¿ya? Pues la mayor parte de las lesiones que se presentan en el sistema nervioso central tienen muy estrecha relación, porque como les había dicho, la mayor parte de las estructuras que se dañan en realidad suelen ser macroscópicas inicialmente para llegar a presentar alguna manifestación porque han vencido esa homeostasis. Entonces, ¿hay necesidad de saberlas? Sí, hay necesidad de saberlas. ¿Por qué? Necesitamos denominar qué estructuras están dañadas. ¿Suelen ser las más frecuentes de encontrar? Sí. ¿Qué tipo de manifestaciones presentamos? Pues manifestaciones motoras esencialmente, lo más ¿cómo se llama? Lo más frecuente, manifestaciones motoras. Hemiparesias, hemiplegias y en algún caso cambios del estado de conciencia, ¿ya? ¿Quién es encargado del estado de conciencia y del hecho de que ustedes estén ahorita conscientes de que puedan analizar todo lo que está pasando? Es el sistema reticular ascendente, ¿ya? Pero no solo el sistema reticular ascendente, tiene relación también con la corteza. Todos los sistemas de conducción pues tienen que pasar hacia la corteza y a nivel global el cerebro junto con el sistema reticular ascendente pues en conclusión hacen que ustedes estén conscientes, ¿ya? ¿Por dónde pasa? Pues este sistema reticular ascendente y los sistemas de comunicación justamente pasan por estructuras aledañas a los núcleos de la base, principalmente el conducto nervado, ¿no? Entonces, cuando tienen daño en esta parte, tanto los núcleos de la base suelen tener alteraciones del estado de conciencia de los pacientes. ¿Cuáles son las funciones del cerebro entonces? Pues se dice que el hemisferio izquierdo está más relacionado con el análisis de los datos que usted presenta y el lado derecho sobre todo con la capacidad de ustedes que tienen para realizar actividades físicas, ¿no? Si se puede resumir de alguna forma, ¿ya? Si podemos resumir las funciones del sistema nervioso central, podemos decir que la percepción sensorial es una de las primeras, la integración de toda la información que yo les estoy dando junto con la información que ya tienen previamente, igual la coordinación motora, la regulación de los órganos y sistemas que hemos visto,
y las funciones cognitivas y emocionales que pueden llegar a tener en base a todas sus experiencias que ustedes no les quieren tener. ¿Cómo? Pues con esta función básica, con las sinapsis, ¿no? Esto ya la conocen, ¿ya? Y en resumen, pues, ¿qué podemos resumir de esto? Que es importante conocer cada estructura, que es importante conocer, aparte de todas estas, ampliar un poco más el conocimiento respecto a otras, ¿no? Por ejemplo, se encuentra el sistema piramidal, que está relacionado sobre todo con el sistema de conducción descendente, ¿ya? Que sí lo vamos a ampliar mucho más cuando veamos el tema, ¿listo? Tiene relación con las patologías o los procesos nosológicos que presentamos, y todos los procesos nosológicos tienen una relación estricta con alguna estructura anatómica. Por eso, para el abordaje de un paciente, ustedes necesitan primero hacer una buena anamnesis y se recomienda siempre tener una relación anatómica con alguna parte del sistema nervioso central, ¿ya? Para que ustedes puedan además dirigir un poco mejor el abordaje de pacientes con alguna manifestación neurológica, ¿no? ¿Cuáles son los principales trastornos neurológicos? Pues en orden ahora sí de lo que se les va a presentar en una consulta, la mayor parte de sus pacientes se va a presentar con cefalea, ¿ya? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Suele ser el anagrama, ¿ya? ¿Qué estructuras tienen que evaluar? Pues sobre todo tienen que evaluar la funcionalidad del sistema vascular y en algunos casos de procesos neurohormonales, ¿listo? Otro, el accidente cerebrovascular tiene dos tipos, como ya sabemos, unos pueden ser isquémicos, otros hemorrágicos, ¿ya? Estos son los más frecuentes. Les había dicho que son los más rentables en cuanto a académico, porque les van a preguntar más. ¿Cuál es la importancia en relación a cómo los van a abordar cuando sean médicos? Pues tiene relación de qué tan rápido ustedes pueden abordar este tipo de pacientes, qué tan rápido pueden hacer algo para ayudar a este paciente. Como les he dicho en la anterior ocasión, el cerebro es uno de los únicos órganos que no se regenera, por si acaso, ¿no? Entonces, por eso, como vamos a ver posteriormente, es importantísimo que ustedes sepan abordarlos a tiempo y que sepan abordarlos de forma correcta. Otra es la epilepsia, que no es nada más que una alteración anormal de la conducción eléctrica, ¿no? En el sistema nervioso central. Puede ser local, focalizado, o puede ser en todo el sistema nervioso central. Para ponerles como ejemplos, como un cortocircuito que está pasando, ¿no? de la actividad eléctrica dentro del cerebro. Las manifestaciones suelen ser muy elocuentes en los pacientes, ¿no? Pueden ser desde manifestaciones tónico-clónicas hasta crisis de ausencia totales, ¿no? Donde el paciente le dice, no me acuerdo cómo llegó, o alguien de ustedes me diga, no sé cómo estoy en esta clase, solo he llegado, ¿no? Otras de las más frecuentes en los países más desarrollados son enfermedades degenerativas, el Alzheimer. ¿Por qué es importante? Pues porque la población mundial tiene esa tendencia de envejecimiento global, ¿listo? Entonces se dice que nuestra población está con esa tendencia. Dentro de poco, dentro de unas décadas más, la mayor parte del mundo va a ser más digital que jóvenes, ¿no? Contrario a lo que pasa en Bolivia, en nuestro país, la campana de edad que tenemos, en este momento somos más jóvenes que ancianos o que recién nacidos, ¿no? De hecho, somos mucho más personas entre 25 años y 45 años. Entonces somos mucho más. ¿Qué significa en torno a esto? Pues posiblemente seamos los pacientes nosotros en el futuro, ¿no? Y ustedes mismos van a abordarlos, ¿listo? ¿Por qué es importante todo esto? Pues voy a tomar en cuenta esta imagen que sale muy frecuentemente en el ABC, el cerebro, el tiempo cerebro en este caso, ¿ya? Entonces, como el cerebro es un tejido que no se regenera, aplica para todas las enfermedades que les he presentado anteriormente, ¿no? Mientras antes ustedes tengan la capacidad de abordar a su paciente, cuando tengan la posibilidad de aplicar todo lo que han aprendido, pues más cerebro van a salvar. Aplica principalmente para eventos cerebrovasculares, pero también aplica para las demás enfermedades con sus salvedades, ¿no? Por ejemplo, la epilepsia, etcétera, etcétera. Mientras más el daño recibe el cerebro, menos posibilidad de recuperarse tiene. Entonces, eso es lo importante, ¿no? de saber, ¿ya? En resumen, pues, este tipo de enfermedades no son las únicas, por si acaso, las que les he presentado, pero la mayor parte de estas enfermedades son las más frecuentes, ¿ya? Todas tienen relación topográfica, todas tienen relación anatómica topográfica, ya sea por predisposición, como la epilepsia, por ejemplo, como les he dicho en el lobo temporal, o ya sea por alguna alteración estructural básica, ¿no? Como un AVC isquémico o hemorrágico, ¿ya? Entonces, tiene mucha importancia. En conclusión, pues les podría decir que la neurología es parte fundamental y pilar, sobre todo en la carrera que ustedes han tomado, ¿ya? No solo para ustedes, sino para el resto de la población. Lo segundo y más importante, pues, es una especialidad
tiene ese carácter de interdisciplinaridad, o sea, es interdisciplinario, perdón, que tiene relación con todos los demás sistemas, todas las demás especialidades y que debe ser conocido de forma básica y abordado de forma oportuna, ¿ya? Entonces, eso es todo en relación a la introducción. Es una introducción muy corta porque no se tiene intención de que esto sea amplio, si no me tardaría como 2 horas para hacer